Compromiso que teníamos adquirido es fruto del trabajo de concertación realizado por la Junta de Extremadura y las organizaciones que representan en Extremadura el empleo autónomo. Es derivado también de la Declaración para la Concertación Social en Extremadura del pasado mes de octubre. Contiene como prioridad el enfoque de género y transversalidad de la igualdad entre hombres y mujeres en las medidas que lo desarrollan. Se constituye como consecuencia del mismo la Mesa del Autoempleo como órgano permanente de interlocución. La dotación del plan cuenta con un 55,2 más de recursos que el anterior y con 64 medidas. Se prevé un presupuesto de en torno a los 38 millones de euros para el año 2016 y de 155 para el conjunto del periodo 2016-2019, de los cuales para promoción, orientación y acompañamiento serán 668.000, para formación 1 millón, para creación y mantenimiento 31 millones de euros, para relevo generacional 410.000, para mejora de la financiación 3 millones de euros, para estímulos al consumo 1.481.000, para competitividad, calidad e innovación 450.000, para prevención de riesgos laborales 45.000, para mejora del entorno social, asociativo y cooperación al crecimiento 560.000 y para difusión del mismo 200.000. Yo quiero agradecer a las organizaciones aquí firmantes, como siempre y a lo largo de todo el tiempo, el esfuerzo que hacen por intentar buscar puntos en común, puntos de acuerdo que ayuden a que por la vía del autoempleo, por la vía del trabajo autónomo, pues se pueda también buscar alternativas en este gran cambio económico y social que se está produciendo